Heme aquí es el título del mensaje. Heme aquí. ¿Cuántos en esta hora pueden decir, Señor, heme aquí? ¿Qué quieres decir con esa palabra tan sencilla, pero tan profunda? Señor, heme aquí. Y la semana pasada cuando venía para la administración del mensaje, no tenía cómo venir y pedía a unos hermanos, por favor, ¿será que me pueden hacer el favor de darme la ventona a la iglesia? Y me dicen, claro que sí, hermana, los vamos a buscar, pero para mi sorpresa quien nos va a buscar es nuestro apóstol. Y teníamos tiempo que no conversábamos y pudimos conversar un poquitito. Me dice, pastora, y usted está hoy compartiendo con nosotros, era un día martes, yo tengo más o menos un mes y alguito sin poder compartir el día martes desde tan temprano acá con mis hermanos, siempre escuchaba un poquito por la radio y después llegábamos al final del mensaje, estábamos atentos, pero no en presencia. Y empezamos a conversar algunas cosas en el carro y de pronto él empieza a hacer unas preguntas y como que, diría uno, me toma así como que desprevenida, dice uno, fuera de base, no sé, los que juegan, dice así. Y yo, bueno, lo cierto es como que a veces uno no se pone a analizar algunas cosas cuando le hacen una pregunta como tal, de qué uno puede hacer o sabe o no sabe hacer. La verdad es que, o si sabemos lo que hacemos, no estamos acostumbrados a proyectarnos nosotros mismos, sobre todo los hijos de Dios, sino que es el Señor el que proyecta, es el Señor el que da testimonio de los hijos de Dios. Pero yo me quedé pensando en esa pregunta y yo recuerdo que le digo a mi esposo, ay, amor, ¿sabes que el apóstol me preguntó una cosa y tal? ¿Y qué le dijiste? Bueno, le dije esto y esto y esto, pero no le dije todo. Me dice, no, pero es que está bien, o sea, ¿qué tanto? ¿Qué le vamos a decir? Uno hace muchas cosas, pero uno no está comentando. Entonces dice, no, está bien. Yo, bueno, amén. Lo cierto es que cuando venimos y ya nos estamos bajando, vuelve el apóstol y se acerca y me dice, pastora, me gustaría que hablara de un tema en específico. Yo digo, amén, gloria a Dios, amén. Y se me viene esa palabra, heme aquí, Señor. Digo, heme aquí, amén. ¿Por qué heme aquí? Porque un día el Señor tuvo un trato especial en mi vida. Y un día, a muy temprana edad, como a los 16, 17 años, yo entregué mi vida a los caminos del Señor y yo le dije al Señor, pasado unos meses, Señor, heme aquí. Cuando entendí el significado y la palabra de lo que era la esencia misma de decir, Señor, heme aquí, yo le dije, Señor, yo quiero, heme aquí. Y de eso quiero hablar, de lo que es el servicio al Señor, lo que es la entrega al Señor. Pero el servicio al Señor o la entrega al Señor tiene que venir porque hay algo que han sido impactado en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, hay algo que ha penetrado. ¿Y por qué yo les digo esto? Hay muchas cosas que yo tengo anotadas para hablar, pero el Señor es el que está llevando el mensaje. En el corazón, Dios es el que pone la semilla en el corazón, Dios es el que pone el sentimiento en el corazón del hombre o en el corazón de una mujer. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor de verdad, cuando uno tiene un encuentro con el Señor genuino, tu vida es cambiada completamente, tu vida es transformada completamente. Y tu anhelo que sale de lo profundo del corazón es agradar a aquel que te transformó, es agradar a aquel que te dio una nueva vida, es agradar a aquel que te dio una nueva
esperanza en Él. Solo que a veces cuando empezamos a pensar en todo lo que conlleva o lo que vemos nosotros o creemos que hay que hacer, empezamos a excusarnos, ¿sí? Empezamos a analizar mentalmente y dejamos de confiar y dejamos de creer en ese sentimiento que Dios puso, que no es más que un llamado. Y a través de la palabra de Dios vemos muchísimos ejemplos donde Dios llama a sus hijos. Cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, con cada uno de los que están aquí, con cada uno de los que están escuchando, Dios te va a llamar, Dios te va a buscar, porque ya Él te tenía a ti escogido desde antes de la fundación del mundo, ya Él sabía de tu vida, ya Él sabía de ti, Él sabía que un día ibas a estar aquí, Él sabía que tú ibas a estar escuchando esta palabra. Dios te escogió, a ti escogió desde mucho antes, Él ya sabía todo lo que iba a pasar en tu vida antes de que le conocieras. Y también sabe todo lo que va a pasar en tu vida después que le conocieras. Pero Él necesita una disposición de nuestro corazón. Y nada de lo que nosotros hagamos, si no hay una motivación correcta ante la presencia del Señor, si no hay una motivación correcta en nuestro corazón, va a ser agradable o va a ser bueno o genuino delante de Él. Pero si hay una disposición y si hay un llamado, Dios nos va a ir perfeccionando. Dios lo que necesita es que nosotros estemos dispuestos. Y así como yo les decía que hay muchos personajes en la palabra de Dios, hay muchos hombres y mujeres que una vez dijeron, heme aquí, aunque no sabían en qué se estaban metiendo, aunque no sabían qué era todo lo que tenían que hacer, ellos confiaron plenamente y se dejaron guiar por el Señor. Aunque de pronto tuvieron sus retrocesos, no, o sea, sus objeciones. Les cito aquí. En la palabra del Señor en Éxodo 3, un ejemplo, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, ven, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de la tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pronto ahora y te enviaré. ¿Sabes? Cuando Moisés escuchó estas palabras, él no fue inmediato y dijo, sí, heme aquí. No, él como que analizó y él empezó a dar objeciones y a decir, pero ¿cómo voy a ir yo, Señor? Si yo no sé hablar. Sabemos la situación que estaba viviendo Moisés. Moisés había huido
de la tierra por las situaciones que se le habían presentado. Y decía, en ese momento él se sentía mal. Él tenía, podemos decir, una baja autoestima. Él no quería estar rodeado con nadie. Él se reunió con la familia de su esposa, con su suegro Yetro, y ahí se quedó y empezó a formar su casa. Dice que tenía muchas objeciones, también tenía el temor de la duda. Siempre, cada vez que Dios se le acercaba y le decía a Moisés, él dice, Señor, pero yo no sé hacer esto, Señor, pero yo no sé hacer aquello, Señor, pero yo no sé hablar, Señor, pero yo no me sé mover, Señor, pero yo tengo tal impedimento. Y el Señor, como tenía un plan, el Señor le decía, ve, ve, ve. Lo que quiero decir con esta historia es que en un principio él dijo, heme aquí. Él no sabía las circunstancias que él iba a tener. Él lo que el Señor lo que estaba buscando era de nosotros un proceso donde nosotros pudiéramos aceptar ese llamado y aceptar una preparación en el Señor para poder hacer las obras a las que Dios nos está llamando a hacer. Y sabes, esa historia de Moisés la podemos ver presente en este tiempo. Muchos de nosotros quizás sintamos un llamado, muchos de nosotros quizás sintamos una inquietud y de pronto no sabemos cómo hacerlo, pero dale gracias a Dios que estás en esta casa. Dale gracias a Dios que de una u otra manera puedes estar puliéndote, creciendo en los caminos del Señor y haciendo de poco a poco la voluntad del Padre que te ha llamado. ¿Cuántos de acá se pueden sentir llamados por el Señor? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo me siento llamado por ti? Yo soy la primera, amén. Nosotros los llamados, nosotros los escogidos por el Señor, tenemos un compromiso con el Padre. Nosotros debemos ser formados, dejarnos formar, dejarnos pulir, dejarnos transformar por el Señor. Abandonar toda esa serie de circunstancias o de situaciones que entorpecen nuestro diario vivir o que puedan entorpecer nuestro crecimiento y dedicarnos completamente al Señor. A veces podemos estar sentados en la silla y decir, Señor, yo quiero servir, Señor, yo quiero agradarte a ti, Señor, yo quiero hacer, pero no sé cómo, y nos empezamos a llenar de excusas. Estamos en un tiempo donde el Señor no quiere excusas, el Señor quiere que tengas ese corazón dispuesto y que te dejes moldear. Él ha puesto hombres y mujeres en esta casa, Él ha puesto hombres y mujeres que pueden o que Él ha ido capacitando en el Señor, aunque todos día a día nos vamos perfeccionando y nos vamos capacitando al Señor, que Él va capacitando para que tú puedas tener alguien como Dios le puso a Moisés cuando Dios daba excusa, que lo ayudara, que les estuviera en las manos y que estuviera allí cuando él sentía que él no podía. Amén. Quiero contarte una historia que dice aquí, hace un tiempo atrás, dice la historia, dice en el siglo pasado, existió un gran pastor, un predicador, que fue tan grande el predicador y tan lleno de elocuencia y grande que le habían denominado el príncipe de los predicadores, que vivía en una provincia de Inglaterra. Se cuenta que cuando era muy joven, era un gran ya expositor de la palabra de Dios, y un día le llegó una carta de la capital inglesa donde le pedían que por favor fuera hasta allá para escucharlo predicar el mensaje. Y él decía, les corto el cuento, le resumo, él decía, ¿cómo voy a ir yo? Debe ser que esta carta tiene un error, esta carta no es para mí, se equivocaron, a lo mejor aquí en mi pueblo habrá otra persona llamada con ese nombre y pensarán que es. ¿Por qué? Porque era un chico apenas de 19 años. Y él no atendió el llamado, y después a los meses volvieron otra vez a hacerle la invitación y a hacerle el llamado. Y él se atrevió, venció sus temores, venció sus angustias y fue y aceptó el llamado. Y dicen que después se convirtió en uno de los hombres más grandes y más usados en esa época por el Señor, porque aceptó ese llamado, aceptó ese servicio al Señor. Amén. Y
Cuando el pastor me pide, me dice el apóstol que por favor, que si puedo tocar un tema en específico. El tema en específico, le dije amén, amén. Y le decía a mi esposo, mi amor, me encanta, o sea, me gusta mucho este tema, pero no sé cómo hablar. Y mi esposo me decía, amor, habla de lo que Dios te ha dado, habla de lo que tú has vivido, habla de lo que has experimentado. Y yo quiero decirte que Dios no es un Dios de exclusión en esta hora. Yo quiero decirte que Dios es un Dios de inclusión. Uno de mis testimonios, y recuerdo cuando llegué a la iglesia, hace 20 y pico de años atrás, a mí me llamaba la atención, y recuerdo que lo compartía con unos hermanos de la iglesia hace un tiempito atrás, hace unos meses, dándole el testimonio. Le decía, una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando yo llegué a los caminos del Señor es que estando yo en ese proceso de esa obra transformadora de Dios para mi vida, jamás me sentí excluida cuando yo llegué a la iglesia. Yo me sentí amada, me sentí aceptada, me sentí incluida. Recuerdo que en ese tiempo se hacían mucho evangelizaciones, ¿no? Acá se les dice también evangelizaciones, y salíamos a las plazas y salíamos a los barrios, ¿se les dice aquí? A los barrios, a las comunidades, y sencillamente nos dejábamos usar por el Señor. Éramos jóvenes, había un grupo muy grande y nos dejábamos usar por el Señor. Y recuerdo que en alguno de los grupos se me acercó un líder, era el líder de artes escénicas, estaba yo nuevita en la iglesia, y me dice, oye, vamos a tener una obra de teatro, ¿cómo estás? He visto que estás asistiendo a la iglesia, ¿te gustaría incorporarte en esta obra? Y yo, amén, sí, ok. Yo no sabía qué yo iba a hacer, yo no sabía cómo iba a ser, yo no sabía cuándo iba a ser, pero yo sabía que yo estaba feliz porque yo me sentía incluida y yo me sentía que podía servir al Señor, que podía hacer algo en los caminos del Señor. Y así empezó el ministerio de servicio al Señor, a través de una obra de teatro. Y así estuve algunos años en el ministerio de teatro, después me invitan a participar en otra área y empiezo en otra área a participar, después vamos a otra área y después vamos a otra, y así vamos de área en área como Dios quería, nos iba llevando, ¿sí? Pero que había corazones dispuestos. Lo cierto es que yo no soy el personaje principal de lo que te estoy contando. El personaje principal de lo que te estoy contando es el Señor y la disposición que Dios pone la disposición que Dios pone en nuestros corazones para servirle a Él. Y el mayor ejemplo que debemos de tener de servicio al Señor es Jesús. Jesús y el mismo Dios. Dios mismo lo entregó a Él por amor a nosotros, en el mayor acto de amor que pudo haber sido, que fue entregar su Hijo por amor a nosotros. Y mientras que estuvo su Hijo en esta tierra, pasó por muchas vicisitudes, pasó por muchas situaciones, y el mayor ejemplo de entrega y de servicio que yo puedo ver en la palabra de Dios es Jesús. Amén. Jesús, porque Jesús no solamente dio su vida, Jesús fue un ejemplo. Jesús rompió paradigmas, rompía estereotipos de lo que estaba mandado a hacer, porque Él tenía una convicción clara de que lo que Él quería ministrar hasta hoy en día en nuestras vidas, que era amarse los unos a los otros, como Él nos amó a nosotros. Amén. ¿Cómo demostramos el amor de Dios? A través de muchas formas. Sirviendo, tú puedes demostrar el amor a Dios. Cada vez que tú vienes a la iglesia, tú demuestras el amor de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nos motiva a nosotros viene del corazón. De Él mana la vida. Y Dios es amor, y Dios está en nosotros. Y nosotros reflejamos amor porque Dios nos amó primero a nosotros. Amén. Y yo quiero compartir contigo
unos textos bíblicos que han llenado mi vida. Cuando hablamos de servicio al Señor, quedó impactado, grabado en mi mente, grabado en mi corazón. Y solo te lo voy a parafrasear así rapidito los dos textos y después me voy a una cita. Vayan buscando Juan 13, por favor. Esta versión que yo tengo creo que es palabra de Dios para todos, ¿sí? Pero la cita que quiero dejarte que siempre está atesorada en mi corazón es Colosenses 3:23. Dice Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagamos, hacerlo de corazón como para el Señor. Y parafraseo, no como que si estuviese sirviendo a hombres, sino como que estuviese sirviendo a Dios. Cuando yo entendí esa palabra impactó mi vida, impactó lo que fue el servicio al Señor, impactó lo que es el servicio en mi hogar, el servicio en mi casa, el servicio en el trabajo, el servicio dentro de la iglesia, porque donde nosotros estamos llamados a dar amor y hacer lo que Dios haría, hacer luz, hacer sal. Si nosotros somos hijos de Dios y si nosotros amamos al Señor y si nosotros queremos servir al Señor, debemos ser ejemplo en todo, por todo y donde estemos. Y antes de leerle la cita bíblica, quiero acotar, yo recordaba las palabras del pastor Joan, del apóstol Fabián, de la pastora Gaby en este tiempo, porque ellos hablaban del corazón, y es lo que les estoy diciendo, todo emana del corazón, pero también el domingo la pastora también hablaba de la disposición que nosotros teníamos que tener. Todo lo que ella pasó, todo lo que ella vivió, y a pesar de todas circunstancias, ella anhelaba estar en la casa del Señor, ella anhelaba seguir sirviendo al Señor, ella anhelaba seguir buscando y seguir trabajando para el Señor. Ella no veía el impedimento que tenía físico, ella lo que veía era su deseo y su anhelo de servir al Señor. Amén. Y en Juan 13, perdón que me quito acá los lentes, les quiero leer, dice, Jesús le lava los pies a sus seguidores y decía, era el día antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que ya era la hora de dejar este mundo y de regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Estaban comiendo. El diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarle los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, dijo, Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Y sigue la narración y dice que Pedro le dijo, tú nunca vas a lavarme los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Y Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Él sabía quién lo iba a traicionar y por eso le dijo, pero no todos. Cuando terminó de lavarle los pies, se vistió y volvió a la mesa y le dijo,
les dijo: ¿entienden lo que hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Yo soy el Señor y el maestro. Les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado este ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Y recalco esto: les he dado ese ejemplo para que traten a los demás como yo he tratado a ustedes. Y eso para mí es un principio del servicio. Yo no puedo hacer un acto de servicio si no estoy llena de lo que Dios me ha dado, si no estoy llena de la presencia del Señor, si no estoy llena de ese anhelo y ese amor de Dios para darle a los demás. Jesús, vemos aquí, en su condición de líder, en su condición de maestro, en su condición más grande que tenía como el mismo Dios, no le importó humillarse para servir a los demás. No le importó, siendo el más grande de todos, bajar a ser el más chiquito de todos y hacer ese acto que no debe ser muy agradable: lavarle los pies a los demás. ¿Sí? Yo me pongo a pensar y digo: ay, Dios mío, no es fácil. Y sin embargo Él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quería enseñarnos y dejarlo plasmado en la palabra de Dios para enseñarnos que debemos ser humildes y debemos amarnos los unos a los otros y debemos tratarnos con amor. Si Dios te dice que debemos amarnos unos a los otros y si Dios te dice que debemos tratarnos con amor unos a otros, es porque es así, es porque Dios lo está demandando de nosotros, es porque Dios nos lo está pidiendo, y esa debe ser una característica primordial de un servidor: el amor. Otra característica que debe ser primordial en nuestra vida es la fidelidad y la obediencia al Señor. ¿Y cómo podemos ser obedientes al Señor? Pues el Señor dice en Colosenses que debemos estar sujetos a nuestros gobernantes, que debemos estar sujetos a nuestros empleadores, que debemos estar sujetos a nuestra cabeza. Y si estamos dentro de la iglesia, nuestra cabeza es el apóstol. Y si estamos dentro de un ministerio, nuestra cabeza es el líder. Y si estamos en un trabajo, nuestra cabeza es nuestro jefe. Y si estamos en la casa, nuestra cabeza, queramos o no, es nuestro sacerdote, nuestro esposo. Entonces, en cada área nosotros debemos tener un acto de obediencia o reconocer para servir al Señor, como Dios quiere que le sirvamos. El Señor a veces nos pone a hacer situaciones o hacer trabajos que a veces no entendemos, hacer cosas que a veces no entendemos y que muchas veces protestamos y decimos: Señor, ¿por qué tú me pones a hacer esto? ¿Pero por qué yo tengo que hacer esto? ¿Pero por qué yo tengo que hacer lo otro? Me acuerdo del apóstol: ¿pero por qué? Pero es que es así. Algo Dios te quiere enseñar, algo Dios quiere moldear en tu vida. Recuerda que Dios te va capacitando a medida que tu carne va muriendo. Para morir tu carne tienes que vivir un proceso, tienes que pasar por circunstancias en la vida, que si ya fuiste aprobado por eso, perfecto, vamos a otro proceso. Y así va a ir siendo hasta que lleguemos al estandarte que Dios te quiere llevar. Pero siempre debe permanecer nuestro deseo y nuestro anhelo, que es servirle al Señor con excelencia. Y cuando estaba yo en este trabajo, me decían: Diana, ¿y por qué tú estás haciendo esto? Diciendo: eso no te lo pidieron, ¿por qué tú lo estás haciendo? Y yo tranquila, lo hacía. Y recuerdo que una vez me dijeron: ¿y a ti te gusta hacer mucho eso que estás haciendo? Y yo veo a la persona y le digo: no, realmente a mí no me gusta. ¿Y entonces por qué lo haces? Y yo le digo a esa persona:
Yo lo hago porque Dios dice que lo que yo haga, lo haga con excelencia. Porque cuando yo lo hago con excelencia, lo hago para Él, con la disposición de mi corazón, sabiendo que es para Él y no para hombre. Y cuando yo lo hago para Él, yo doy todo lo mejor para Él. Y la persona se quedó así, sorprendida. Y no me dijo más. Pero ¿qué pasó? Después me empezaron a pedir más y más. Y yo, bueno, amén, cada vez lo voy a hacer. Si me piden más, pues lo haré más. Y a veces hay situaciones que te ponen en la vida donde también te sientes, en medio de este proceso, te puedes sentir rechazado, te puedes sentir golpeado o maltratado. Pero Dios está viendo tu reacción, Dios está viendo tu naturaleza, tú está viendo cómo estás actuando. Porque si en tu corazón está agradar al Señor y si en tu corazón está servir al Señor, lo vas a hacer bajo la circunstancia que sea. Ahora, tú estás preparado, tú te sientes llamado, te sientes capacitado y con anhelo de servir al Señor, entonces déjate moldear. Déjate moldear. Dispón en tu corazón y dedícate al Señor y dile al Señor, Señor, yo quiero servir para ti. Señor, yo quiero hacer las cosas y las quiero hacer de corazón, las quiero hacer con excelencia para servirte a ti. Así como Dios lo hizo, Dios dejó su investidura de Señor, de Hijo de Dios, del gran yo soy, del Maestro, de Jesús. Dejó su investidura sabiendo que incluso iba a ir ya crucificado, que ya lo iban a entregar. Y él fue y dijo, no, yo voy a dejarle este ejemplo a mis discípulos. Yo voy a ir, yo voy a ungir sus pies, yo no importa, me voy a humillar y voy a lavar los pies de ellos. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Y para que tengamos una enseñanza en la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor nos capacita. El Señor la palabra de Dios en Filipenses dice que todo Dios lo hizo por amor. Por eso cuando nosotros servimos, debemos servir por amor. Y como les comentaba anteriormente, el Señor nos va capacitando. El Señor, en la medida que vamos pasando de estandarte en estandarte, Él nos va capacitando. A veces nosotros queremos que las experiencias sean prontas, que sean rápidas, que los procesos sean cortos, pero es que Dios tiene el control de tu vida y Dios te va a capacitar y te va a enseñar en diferentes áreas y en diferentes lugares donde Él te ponga. Y no puedes decir que en la casa del Señor no hay nada para hacer, porque en la casa del Señor hay muchas cosas por hacer. Hay servicio, amén, hay servicio dentro de su templo. Hay mucho por hacer dentro de la iglesia como tal. El que quiere venir y servir los utensilios, las cosas del Señor consagradas, son cosas santas. El servicio al Señor es algo santo. Cuando nosotros tenemos un servicio al Señor, tenemos que tener un servicio en integridad, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que la disposición de nuestro corazón sea sincera y genuina delante del Señor. No me canso de decir que todo viene del corazón, pero todo, si es genuino, es para el Señor. Y a veces cuando servimos al Señor, vuelvo y les repito, hay circunstancias que tenemos que pasar, circunstancias que tenemos que vivir, y a veces tendemos en nuestra naturaleza humana de pronto a tomarla con el apóstol, porque es el apóstol el que la tiene que agarrar conmigo, porque no me puede ver sentado ahí porque ya me está llamando, o no me puede ver que estoy cruzado de manos porque ya quiere que yo esté prendiendo el ventilador o apagando el ventilador o todo, rodando las cortinas o haciendo esto, no, porque no me puedo quedar un domingo sentado, o no me puedo quedar un domingo sentado, o ya viene Caro a llamarme porque yo tengo que danzar y yo no, o puede venir otra persona y decir, no, yo quiero, y por qué no, y por qué no, y por qué no. No, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Y aquí en esta iglesia no hay ni habrá exclusión, porque Dios es un Dios de inclusión. El Señor quiere que todos podamos estar prestos, somos escogidos, porque si Dios ya te llamó es porque tú eres escogido
para servir y hacer la buena obra del Señor. Recuerdo las palabras en diciembre del apóstol de la pastora Gaby, cuando nos daba un mensaje a las mujeres hermoso, donde ella hablaba y ella decía que tenía su corazón, oraba y tenía una necesidad que Dios había puesto en su corazón de ir y hablar a los demás, y no quería quedar callada hasta no hablar y hablar de las buenas nuevas de salvación, porque es que a eso hemos sido llamados. Hasta el llamar y el evangelizar es un servicio al Señor, y es que Dios tiene diferentes áreas para servir. Como les decía, primeramente ahí está el lugar dentro de la iglesia, pero también podemos servir de diferentes maneras. El Señor lo que necesita es que nosotros permanezcamos en Él y que estemos en Él. ¿Cuántos quieren permanecer en el Señor? Amén. Yo quiero permanecer en el Señor también. Y cuando estaba preparando el mensaje, el Señor me llevó aquí también a Juan 15. Y Juan 15 es un texto hermoso. Y hacía que brotaran lágrimas de mis ojos, porque aunque no habla precisamente del servicio como tal, pero está unido a Él, está unido a la esencia, a lo que Él nos llama, y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Dice Jesús, Él corta todas las ramas que no dan fruto y poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. ¿Y cómo la va a limpiar? ¿Y cómo va a hacer que dé más fruto? Y recuerdo cuando el apóstol daba el mensaje de la planta que él tenía y que la podaba, y que todo el mundo decía: ¿cómo es que la podaron? Y él dijo: no, vamos a esperar, que ella tiene que florecer y que tiene que surgir. Y es que tiene que haber procesos en nuestra vida para que Dios pueda sacar también lo mejor de nosotros, para ser probados y ser hallados siervos fieles. Pero en ese proceso no pierdas tú la batalla, no te cortes y permitas que la rama quede seca, sino reverdece. ¿Sí? Amén. Mi mensaje ya los envié a ustedes, que permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, porque ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá muchos frutos, pues separados de mí ustedes nada pueden hacer. Y dice más adelante: ustedes darán honra a mi Padre dando muchos frutos, y así demostrarán que son mis seguidores. Yo les he amado como me ama mi Padre, permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, ustedes permanezcan en mi amor. Este es el mandamiento, que se amen unos a otros. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si lo hacen, ¿qué les digo? Son mis amigos. Ya no les diré siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y más adelante dice: les digo que se amen los unos a los otros. Amén. Y esa palabra es hermosa, porque nos llama amigos de Él, nos dice que nos va a demostrar sus planes, porque somos amigos de Él, nos ayudamos los unos a los otros y permanecemos en Él. ¿Que todos podemos hacer lo mismo? No, porque no todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser brazos, pero en la casa del Señor hay muchas cosas por hacer. Si tú anhelas ser un brazo y eres una pierna, dale gracias a Dios,
porque Dios te permitió ser una pierna. Y si eres una pierna, haz lo mejor como pierna, haz el mejor trabajo que puedas hacer como pierna. Si Dios te permitió ser la boca, entonces sé la mejor boca, que de tu boca salgan palabras de bendición, que de tu palabra salga agradecimiento, que de tu palabra salgan palabras de estímulo para los demás. Pero sé lo mejor en lo que Dios te haya dado por hacer. Incorpórate, llénate del Señor, llénate de la presencia del Señor. Hay muchas cosas por hacer en la casa del Señor. Demasiadas cosas por hacer, ¿sabes? Hay tanta necesidad en este mundo, hay tantas situaciones que se están presentando, que se van a presentar y que se presentarán, que nosotros, los hijos de Dios, debemos estar llenos, capacitados, transformados, renovados, experimentados en Dios para poder ser de bendición y para poder ser luz y para poder llevar ese mensaje con la seguridad que yo te puedo decir que yo creo en el Señor, que mi casa sirve al Señor, que yo siento al Señor cuando oro, que yo he visto la mano del Señor, que yo he visto respuesta del Señor, que he visto sanidades del Señor, que he visto un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que vivifica, un Dios que cura, un Dios que acomoda toda situación. Que tengo certeza y convicción porque he experimentado y he tenido una entrega, una relación genuina con el Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos de esa convicción, tenemos que estar llenos de esa seguridad para poder ir a llevar, para poder ir a ministrar, para poder ir a hacer el trabajo, para poder ir a servir como Dios quiere que sirvamos, amándonos los unos a los otros, incorporándonos todos. Si hay alguna circunstancia y ha menguado tu servicio, incorpórate. Si necesitas llenarte y quieres decir, Señor, yo quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo, habla con la persona que tienes a tu lado, habla con un líder, habla con un pastor, habla con el apóstol de la iglesia. Pídele, incorpórate, habla con ellos. Dios te va a guiar, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a capacitar para que tú hagas el trabajo. Porque va a llegar un día que vamos a estar en la presencia del Señor y el Señor te va a llevar y te va a decir algo más o menos así. Cuando venga el Hijo del Hombre, en Mateo 25 dice, cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con esplendor y se sentará en un grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia y el Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a las ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a su derecha y a sus cabras a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui al extranjero y me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y ustedes me cuidaron. Estuve en la cárcel y ustedes me visitaron. Y pudiéramos nombrar otras cosas más, pero es lo que dice la palabra. Entonces, los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y no te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Entonces el Rey les responderá, ¿les digo la verdad? Cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí.
Cada vez que ustedes hicieron algo por el que estaba necesitado a su lado, cada vez que tú hiciste algo por un vecino que tenías al lado, cada vez que tú hiciste algo por alguien que viste pidiendo comida, cada vez que viste a un niño con frío y lo vestiste, cada vez que viste a alguien que estaba en el hospital necesitando una oración y fuiste apercibido, cada vez que tú viste a alguien cuando estabas trabajando que estaba cargado y le diste una palabra de aliento, cada vez que tú estuviste sirviendo al Señor y dejándote usar y siendo instrumento, allí estabas tú siendo usado por el Señor. Ahí estabas tú dando, haciendo por Dios. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros en este tiempo, que nosotros podamos tener la actitud de servicio, que el Señor cuando venga a nosotros no nos diga siervo infiel, apártate de mí, no te conozco, sino que el Señor te diga, ven siervo fiel, has sido hallado fiel, ven, quiero que estés conmigo. Amén. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, eso es lo que Dios necesita en este tiempo, un ejército de hombres y mujeres capaces de servirle al Señor en todo tiempo, en toda entrega. Es un momento donde debemos estar en las calles, es donde debemos estar apercibidos en nuestro trabajo, es un tiempo donde debemos estar, donde Dios te quiera poner y tú puedas ser un instrumento de bendición. Si estás en la radio, eres un instrumento de bendición porque levantas el ánimo al que está caído, porque das aliento de vida cuando tú estás haciendo el trabajo. Eres de bendición cuando estás en el trabajo y ves a alguien que está pasando alguna necesidad o que tiene algún sufrimiento y puedas detenerte a de pronto hablarle y decirle, ¿cómo estás? Sabes, en este tiempo he tenido contacto con muchas personas, con bastantes personas, y aunque a veces les volví y les decía, nosotros pasamos procesos y a veces le decimos, Señor, no quiero, Señor, no quiero, Señor, no quiero. Dios sabe por qué hace las cosas y Dios sabe por qué te pone donde tiene que ponerte. Así no querramos, porque tú puedes ser un instrumento de bendición. Y a veces cuando saludas o tienes que dar una palabra a alguien, Dios ha permitido en este tiempo hasta de pronto poder, cuando tú te quieres dejar usar, poder transformar el pensamiento de una persona que estaba en calamidad para transformarlo en algo de bienestar para él. He tenido la oportunidad de salir y dejar lo que estoy haciendo y poder conversar a alguien y ver personas que no conozco llorando delante de mí y gimiendo por situaciones que están pasando. Y hemos podido experimentar el renuevo y la tranquilidad que le da a esa persona de poder sentir una mano que le apoya y que le dé una palabra de aliento y que le diga, ¿me permites orar por ti? Dios puede transformar esa calamidad, Dios puede transformar esto, o por de pronto ver a un anciano que ha perdido a su esposa, que ha perdido a sus hijos, que ha tenido calamidades, que se siente solo, ahogado, y que tú puedas ser instrumento de bendición para regalarle un gesto de amor o una sonrisa donde tú quieras que estés. O puedas ver la necesidad de una mujer o de un hombre o de una persona que ha perdido a su hijo en un momento dado y que su corazón está lleno de dolor y puedas ser de bendición. Pero para eso necesitas estar lleno de la presencia del Señor, necesitas estar apercibido y necesitas morir a ti. Cada día morir a ti y no pensar en mi comodidad y en lo que es mejor para mí, sino pensar que donde yo esté, me guste o no me guste, pueda ser un amigo del Señor, pueda ser un siervo del Señor, pueda estar al servicio del Señor, como les dije, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, representar a aquel que me llamó y que se me sacó de las tinieblas a la luz, aquel que me dio una nueva vida, aquel que me dio una oportunidad y que un día en mi corazón sembró esa semilla y sentí que me llamó y yo le dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Heme aquí, Señor, yo quiero agradarte. Quizás no tengo la voz más hermosa para adorar,
Pero con mis manos, con mi corazón te alabo, con mi servicio, con mi entrega y con mi devoción a ti lo hago, Señor. Quizás a lo mejor soy tosco al hablar, pero sé que puedo orar por la persona, sé que puedo ministrar y sé que puedo cambiar cuando me dejo usar por el Señor una circunstancia, porque puedo estar presto para llevar una buena nueva de salvación. Y eso es lo que estamos llamados cada uno de nosotros, servir al Señor y dar buenas nuevas de salvación, amándonos los unos a los otros, sintiéndote incluido en la casa del Señor, sintiéndote pegado, insertado en esta vid que es Cristo Jesús, que es el Señor, permaneciendo en Él. Él es el único que te va a dar la salida y Él es el único que te va a ayudar a seguir adelante en este tiempo, en otro tiempo y más adelante. Y tengamos un corazón dispuesto y un corazón comprometido con el Señor. A veces de pronto no estamos acá, pero si tú tienes las herramientas y tienes las circunstancias y dices, Señor, yo no sé estar en el altar, yo no sé hacer esto, yo sé lo otro. Bueno, Señor, pero tú me has dado una capacidad financiera, yo a través de eso también te puedo servir, también puedo honrarte, también puedo ayudar a las cosas del Señor, a mantener la casa, ayudar para darle a otro. Ten un corazón dispuesto, ten un corazón agradecido para hacer el servicio de Dios donde Dios te ponga. Y acuérdate de Jesús, que siendo el más grande de todos, se humilló, no le importó y lavó los pies de los que estaban alrededor de él, de sus discípulos, lavó los pies de los hermanos. Está percibido para saber la necesidad que hay en tus hermanos. Lava los pies de tus hermanos. No te creas más, no te creas menos. Para Dios eres valioso. Lava los pies de tus hermanos. Estemos apercibidos. Que cuando Él venga, Él diga, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Amén. Y todo lo que hagamos para el Señor. En 1 Samuel dice 12:24, te parafraseo porque es otra versión. Servir al Señor, te dejo con esto, no es una obligación. Servir al Señor es un privilegio. Amén. Sirva al Señor tiempo completo, el tiempo que puedas, desde tu juventud, niño, hasta tu adultez. No lo tengas en poco. Eres valioso para el Señor y el Señor espera y necesita de ti. Amén. Amén. Yo quisiera que se pusieran sobre nuestros pies, sobre sus pies, y que pudiéramos orar en esta noche y que pudiéramos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un siervo fiel. Señor, yo quiero ser tu amigo. Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero servirte en espíritu, quiero servirte en verdad. Que mi vida entera sea un acto de servicio a ti. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Señor, en este tiempo, Padre. Yo quiero decirte, Señor, nuevamente, heme aquí. Yo quiero decirte en esta hora, Señor, que aunque no me siento preparada y completamente capacitada, sé que de la mano contigo, Señor, tú me vas a llevar. Sé que tú me vas a ir perfeccionando, Señor. Tú conoces el anhelo de mi corazón, Señor. Tú conoces que te amo, Señor, y que toda mi vida te la entregué a ti, Señor. Asimismo yo quiero entregarte, Señor, todo mi ser, todo lo que soy, toda mi familia te la entrego a ti, Señor. Mi casa, mis hijos, mi trabajo, Señor. Todo, Señor, vino de ti, todo vuelve a ti, Señor. Señor, el servicio también es un acto de adoración, Señor, que yo pueda sentir cuando te sirvo, que te adoro, que te alabo, que te exalto, Señor, que tú eres el todo para mí, Señor, que no soy nada sin ti.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por traerme, Señor. Gracias, Señor, por traerme a la iglesia. Gracias por mis hermanos. Porque cuando yo sirvo a ellos, te sirvo a ti, Señor. Porque cuando yo doy al necesitado, también te doy a ti, Señor. Porque yo sé, Señor, que mi fe aumenta, Señor. Porque yo sé, Señor, que dependo de ti, Señor. Porque yo hago las cosas sin esperar nada a cambio, Señor. Porque la mayor bendición que tengo es estar en tu casa, es servirte y que tú un día me puedas llamar amigo mío, amiga mía. Has sido hallada fiel. Ven a mí, ven a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Transforma mi corazón. Mira a cada uno de mis hermanos que están en esta hora, Señor. Tú conoces el anhelo de ellos de servirte. Tú conoces el anhelo de ellos, Señor, lo que pueden y lo que no pueden hacer. Señor, que ellos busquen tu honra, que ellos busquen agradarte a ti, Señor, y solo a ti, Señor. Que no hagan nada esperando algún reconocimiento, Señor, sino que el reconocimiento que venga de ti, provenga de ti. Porque tú eres el que exalta, Señor, porque tú eres el que transporta de posición a posición, porque eres tú el que capacita, porque eres tú el que perfecciona, Señor, porque tú eres el que da los dones y los talentos, Señor. Ayúdanos a tener una vida entregada, comprometida y llena de ti, Señor. Gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Gracias, Señor.